recursos. Libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 15 y 16. Éxodo 14, 15 y 16 dice en el nombre de Jesús de la siguiente manera: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que en este día esta palabra pueda llegar al corazón de alguien. Transforma, vivifica, edifica, levanta, pero sobre todo, Señor, yo te quiero pedir, aleluya, que tu palabra pueda a través del Espíritu Santo salvar la vida de alguien. Yo conozco, Señor, que tú eres poderoso, y en tus manos dejamos esta transmisión y lo que tú harás en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El poder de mis recursos. Humanamente, siempre que se habla de recursos, nuestra mentalidad se va solo a la parte económica o financiera, pero realmente la definición de recursos no es más que algo que sirve como medio para sobrevivir. Cuando yo hablo de recursos, hay algunos que no se compran con dinero. Por ejemplo, los recursos naturales. La mayoría de las cosas más costosas con dinero no se pueden comprar, porque son recursos naturales que el Señor dejó establecido única y exclusivamente para recordarnos que hay cosas que no dependen de nosotros, sino de Él. El oxígeno es un recurso natural. El agua es un recurso natural que, aunque la podemos comprar, si llegase a escasear, sería un poco difícil llegar a obtenerla. Y hay recursos vegetales, recursos históricos. Existen diferentes tipos de recursos, pero la verdad es que un recurso, dentro de la explicación, tiene que ver con algo que sirve para sobrevivir. Un recurso puede ser lo que yo tengo para defenderme. Un recurso puede ser la herramienta que yo utilizo en mi día a día. Un recurso tiene que ver con algo que me sirve. Y humanamente conocemos muchos, pero los más importantes y los más poderosos son los llamados recursos divinos. Porque cuando hablamos de recursos divinos, queremos hablar de las herramientas que Dios puso en las manos de nosotros para poder con excelencia funcionar aquí en la tierra. Los recursos divinos son los que nos ayudan a establecer el reino donde quiera que nos movemos a través de lo que Dios puso en nosotros. Nada es más grande y más importante que los recursos divinos. Porque los recursos que Dios pone en tus manos serán usados en su tiempo para bendecir a alguien o a algo. Un hombre y una mujer que puede entender cuáles son sus recursos es imparable. Alguien que puede discernir para qué Dios lo tiene en la tierra y las herramientas que le dio es indetenible. Si existe alguien a quien el enemigo le teme, es a un hombre o a una mujer que ha conocido los recursos que Dios le dio, que tiene identidad porque sabe lo que Dios le dio, y que a través de los recursos que Dios le dio puede pisotearle la cabeza al diablo y desbaratarle los planes. Es decir, que si algo usted necesita es entender, conocer, amar y administrar de manera sabia los recursos que Dios puso en ti. De hecho, cuando yo digo el poder de mis recursos, no me estoy refiriendo directamente a lo que yo pueda obtener. Cuando yo como tema digo el poder de mis recursos, estoy hablando de los recursos que el Señor me prestó para que yo los administrara en este plano llamado tierra. Estoy hablando de la gracia que Dios puso en ti. Estoy hablando de la habilidad que Dios puso en ti. Estoy hablando de la fuerza que Dios puso en ti. Estoy hablando del liderazgo que Dios puso en ti. Habilidades innatas que vienen a ti incluso antes de conocer a Cristo. Son recursos que Dios te prestó.
Le hablo a una mujer que tiene liderazgo y que aún antes de servir a Cristo o estando en el mundo, cuando habla todos la escuchan. Ese liderazgo es un recurso divino que Dios puso en ti. Le hablo a aquel hombre que cuando le habla a la gente le presta atención porque tiene convencimiento. Eso es un recurso divino que Dios puso en ti. Le hablo a aquel joven o aquella joven que tiene la gracia de hacer sin cansarse. Eso es un recurso divino que Dios puso en ti. La pregunta aquí sería, ya que Dios puso los recursos en nosotros, ¿qué vamos a hacer con él? Porque de hecho es necesario que entiendas que hay una gracia y un depósito que te persigue a ti aún antes de servir a Cristo, que habla de lo que Dios te entregó desde antes de tu nacer, y que a través de ese depósito, a través de ese recurso, tu familia vendrá a los pies de Cristo. Y la prueba bíblica está en Moisés. El recurso divino que Moisés está a punto de utilizar en su peor momento de encomienda, que es frente a un mar rojo, según vemos en la Biblia, era un recurso común, era algo normal. El recurso que vamos a utilizar hoy es una simple vara. ¿Y qué es una vara? Un pedazo, aleluya, de árbol seco. Se pudiese decir que una vara no tiene mucha importancia, pero sin embargo, si hubo un elemento que ayudó a Moisés en toda su vida, fue la vara. Porque fue el momento en que Dios se revela a él con lo sobrenatural. Moisés no entendía quién era Dios hasta que pudo comenzar a verlo desde una zarza. La zarza ardía y no se consumía. Pero si usted lo recuerda de esta forma, al ser pastor de ovejas, comúnmente todos los pastores tienen una vara. Oh, gloria a Dios. Señal de autoridad y señal de fuerza cuando tuviesen que levantarse para llegar a un lugar alto. Si usted lo analiza de esta forma, antes de Moisés ser el gran líder, cuando estaba con su suegro Jetro pastoreándole las ovejas, tenía una vara. Y fue ejerciendo esa parte antes del gran llamamiento que Dios le habló. Y en el momento en que Dios le habla frente a una zarza, en el momento en que está allá, hay una visión que Moisés tiene luego. Y es la visión que usted y yo conocemos de cómo su vara, oh gloria a Dios, a escondidas en un monte se convierte en una serpiente. ¿Recuerda usted aquella vara? Dios le pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara, lánzala al suelo. Cuando la lanza al suelo, la vara se convierte en serpiente. Y es en el momento que Dios le dice a Moisés: toma la serpiente, pero no la tomes por la cola. Aleluya. Necesito que la tomes por la cola, que era lo más difícil. Escuche esto. Porque la mayoría de las personas en aquel momento y hoy en día pueden tomarla por la cabeza y dominarla. Y tal vez como pastor de ovejas, Moisés se había encontrado en algún momento con alguna que quisiera herir a una y por la cabeza la rendía. Pero Dios le dice: tómala por la cola, que es lo difícil. ¿Por qué razón? Porque si usted la toma por la cola, se va a virar y te va a picar. Aleluya. Hay algo que yo necesito que tú entiendas. Dios le está diciendo a Moisés: el recurso que te voy a dar de hoy en día es para que no lo uses con tu fuerza, sino para que lo uses con mi gracia. Yo sé que tú tienes experiencias agarrando el proceso por la cabeza, pero ahora te digo: ponlo por la cola, agárralo por la cola, que es diferente a las experiencias que tú tienes. Esa misma vara la usó frente a Faraón. Y se cree que ese mismo recurso, que era la vara que él estaba frente al mar, es en el momento en que tiene que usarla. Hay algo que te quiero decir de parte de Dios. Moisés está en su peor momento. Moisés está en su peor afrenta. Y Dios le está otra vez diciendo: toma tu vara y levántala. Oh, gloria a Dios. Antes le había preguntado: ¿qué tienes en tu mano? Pero después que él entendió lo que hacía la vara, le está diciendo frente al mar: ¿qué tú tienes en la mano? Le está diciendo frente al mar: levanta
tu vara y el mar se abrirá en dos. Moisés todavía no entendía el nivel de poder que había en el recurso que él tenía en la mano. Porque humanamente se veía como un palo seco, pero en el reino un palo seco puede dividir un mar en dos. A alguien yo le digo hoy, Dios nunca te va a llevar frente al mar rojo si primero no te da a ti los recursos para poder, aleluya, pasarlo en dos. Te lo voy a repetir otra vez. Dios nunca te llevará al mar rojo si primero no te equipa con los recursos para cruzarlo en seco. Lo que pasa es que tú tienes que conocer ese recurso que tienes. Tú tienes que conocer la autoridad que Dios puso en ti. Porque si desconoces tu recurso, te quedarás en el mismo lugar. Escucha lo que te voy a decir. Tú puedes mudarte de posición económica, tú puedes mudarte de dirección, tú puedes comprar tremenda casa, tú puedes mudarte de ropa, hasta mudarte de peinado, pero si no te mudas de mentalidad, te quedarás siempre en el mismo lugar. Son tus recursos que Dios puso en ti los que van a hacer la diferencia. Yo siento a Dios en este lugar. ¿De qué te sirve a ti estar en el mar rojo si no tiene los recursos para pasarlo? Si Dios te metió en ese proceso, permíteme decirte que los recursos están ahí para que tú lo cruces. Oh, gloria a Dios. Si Dios te puso a ti frente a una prueba, los recursos están dentro de ti para que puedas pasar esa prueba. Solo tienes que descubrirlo. Ahora, ¿qué me impide a mí descubrirlos? Te lo voy a decir de parte de Dios. Nuestro mayor problema para descubrir lo que somos en Dios, uno, es menospreciar el recurso. Y número dos, comparar nuestros recursos. Ay, santo, esto está poderoso. La Biblia habla claro de que Moisés está, hermano, frente a un mar rojo. Y si yo fuera Moisés o alguno de nosotros, es muy probable que pudiéramos medir el valor de nuestros recursos frente al enemigo. Moisés no se puso solo a observar que venía Faraón y su gente de a caballo. Porque si se pone a comparar el recurso que Dios le había entregado, iba a dejar, aleluya, de darle valor a lo que portaba. Escucha lo que te voy a decir. El mayor problema de muchos de nosotros es que los recursos que Dios puso en nosotros, la gracia que Dios puso en nosotros, el don que Dios puso en nosotros, somos expertos en mirar lo del otro. Y cuando nos ponemos a comparar el recurso del otro frente al mío, casi siempre me encuentro el mío poco. Oh, gloria a Dios. Somos expertos en el recurso que Dios puso en mí, la gracia, el don, el talento, la capacidad, la habilidad, compararla con la del otro. Y todo aquel que compara su depósito, que compara los recursos que Dios le dio con lo que tiene el otro, lamentablemente puede caer metido en un terreno llamado envidia. ¿Qué le pasó a Caín? Tenía sus recursos, pero miró lo de su hermano Abel. ¿Qué le pasó a Ana? Ana tal vez no podía producir, pero si por algo Ana se sentía mal y depresiva, no era solo porque no producía, sino porque estaba atenta a ver cómo producía Penina. ¡Ay, santo! ¿Qué le pasó a Sara? Cometió un error. Sara no podía dar a luz, pero buscó a una egipcia porque miró que la egipcia Agar sí lo hacía. ¿Qué le pasó contra los 3 varones y contra Daniel en Babilonia? Simple. Teniendo su nacionalidad, teniendo poderío, se enfocaban en aquel recurso que tenían los demás. Porque el ser humano es experto, aún teniendo más, mirar al que tiene menos. ¿Qué le pasó a Saúl? La Biblia dice que Saúl, teniendo tremendo ejército, Saúl teniendo tremenda investidura, teniendo tremenda gente que peleaban por él, la Biblia dice que Saúl menospreció, envidió y quiso matar a David. Porque lo peor que existe es no entender mis recursos
Y el peor error de todos es no solo no conocer mis recursos, sino estar comparándolo con el recurso del otro. Cuando yo no entiendo mis recursos, eso habla de que tengo comparación. Y la comparación habla de baja autoestima. Bendito sea Dios. ¿Cómo así? Simple. Cuando usted no entiende el poder de sus recursos, el poder de su depósito, el poder del don, de la gracia que Dios te dio, puedes cometer el error de compararlo con los demás. Al compararlo con los demás, cae en un terreno de muerte llamado envidia. Oh, gloria al nombre del Señor. Si tú conoces tus recursos, no te vas a comparar con nadie. Cuando tú conoces tus recursos, no te vas a comparar con nadie, porque sabes que estás en las manos del Señor. Es muy poderoso ver a Moisés frente a un mar rojo, reconociendo por una palabra el recurso que él tenía. Una vara seca, pero que en las manos del Señor podía hacer grandes cosas. No minimices tu depósito. No minimices lo que Dios puso en ti. No minimices la gracia que el Señor puso en ti. Porque al minimizarla, entras en un terreno perdido, que al final el más dañado serás tú. Te lo voy a repetir. Cuando no entiendo el poder de mis recursos, de mis dones, de la gracia que el Señor puso en mí, de mi habilidad, cometo el error de compararlo con los demás. Y cuando cometo el error de compararme con los demás, sin darme cuenta, puedo caer en un territorio malo llamado envidia. Tú tienes que aprender a valorar la gracia que Dios puso en ti, aunque se vea seca como la vara de Moisés. Tienes que amarla y valorarla para que sigan haciendo grandes cosas en tu vida. Dios le preguntó a Moisés en varias ocasiones: Moisés, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés respondió: una simple vara. Necesito que entiendas esto. Lo que hará la diferencia es tu recurso. Tú puedes llamar a los líderes de la iglesia, a la persona que te ayuda para que ore por ti. Pero hay cosas en tu casa que solo se van a ir cuando tú uses tus recursos, que son tus rodillas. Oh, gloria a Dios. La oración más poderosa no es la oración que dura 15 horas. La oración más poderosa es la que es usada con tus recursos. Aleluya. Hay malicias de tu familia, hay cosas en tu casa que no se van a ir por lo que hables. Se van a ir cuando saques el recurso de autoridad que Dios puso en ti. Hay poder en tus recursos. ¿Qué tienes en tu mano? Yo sé que está frente al mar rojo, pero ¿qué tienes en tu mano? Tenemos que dejar de comparar y mirar. En el libro de Números, el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida. Cuando fueron los espías, dos dijeron que nos vamos a comer como pan al que viene, a los enemigos. Pero la mayoría dijeron: ellos son muy grandes. Compararon. Yo necesito que tú entiendas esto. Cuando tú puedes discernir el don que Dios puso en ti, cuando explote te darás cuenta, oh gloria a Dios, que la gracia que Dios puso en ti, tú en la presencia del Señor, te hace imparable. A mí no me gusta ver la gente comparando a Dios y al diablo como si son guerreros. Mentira. Satanás no tiene los méritos para luchar con Dios. Satanás no tiene los méritos para enfrentarse a nuestro Dios. De igual manera te digo que cuando descubras cuál es tu recurso, cuando lo pongas en práctica, cuando acciones en él, te vas a sorprender por todo lo que Dios hará. Hay poder en lo que tú portas, aún lo veas pequeñito. Siento a Dios aquí. Tu recurso tú lo puedes ver pequeño, pero es grande en la presencia del Señor. Todos temblaban frente a un gigante. El recurso de David: una pequeña onda y 5 piedras. Pero ese era el recurso que Dios necesitaba.
A alguien le quiero decir: aunque los demás vean que lo que tú portas es pequeño, es a través de eso pequeño que Dios hará cosas grandes. Mejor es tener poco en las manos de Dios que mucho lejos de Él. ¿Qué tienes en tu mano? Deja de compararlo y de mirar lo que tienen los demás. Que lo que tú tienes es lo que necesitas para ser efectivo en esta tierra. Escúchame, Dios te dio el recurso. Fue Él quien te lo dio por gracia. Pero depende de ti hacerlo crecer. Depende de ti estudiarlo. Depende de ti amarlo. Depende de ti educarte para que seas excelente en lo que haces. Dios lo que puso en ti es lo que va a hacer la diferencia. Deja de observar lo que tiene el otro. Porque cuando tú pierdes tiempo observando lo del otro, no te das cuenta que tienes mucho que Dios te dio a ti. Te lo repito de esta manera. Si Moisés frente al mar rojo comienza a mirar que detrás vienen los enemigos y que a los lados no hay nada y que de frente lo que hay un mar rojo, no logra su cometido. Si Moisés comienza a hacer declaraciones vanas: mar, ábrete, no logra hacer nada. Tuvo Dios que recordarle y decirle: levanta tu vara, usa tus recursos. Oh, gloria a Dios. A alguien yo le digo esto de parte de Dios. Hay situaciones en tu casa que solo serán libres cuando tú uses tus recursos. Vinieron codificadas desde el cielo para que la llave que la abra sea lo que Dios te dio a ti. Deja de decepcionarte, porque a veces tú vas a buscar consejería y la consejería no te va a dejar satisfecho. Vas a pedir la oración y te van a pasar la mano y te van a seguir porque no es esa oración. Hay procesos donde tú estás metido que no se van a liberar por el consejo de otra persona. Hay situaciones en tu vida que el código de libertad que lleva es la llave que tú portas y se llama recurso. A una madre le digo: tus hijos se van a convertir por tus recursos. Aleluya. Tu esposo se va a convertir por tus recursos. El recurso que tú portas es lo máximo para que Dios lo haga otra vez. Maravilloso el nombre del Señor. Maravilloso el nombre del Señor. Deja de mirar el recurso del otro. Prepárate en el tuyo. Enfócate en el tuyo. Administra el tuyo. Y te aseguro que Dios lo hará. Finalizo con estas palabras. El mayor enemigo del desarrollo de mis recursos es estar comparándolo con otros recursos. El mayor enemigo del desarrollo de mis recursos que Dios dio, lo repito otra vez, el mayor enemigo de los recursos que Dios puso en mis manos es estar comparándolo con otros recursos. Porque cuando cometo el error de compararlos con otros ministros, con otros recursos, con otras personas, puedo caer en el terreno baldío llamado envidia. Y si caigo en envidia es porque no estoy valorando mis recursos por estar observando el del otro. Nos ayuda el Señor a, como Moisés, no mirar al enemigo, sino mirar el recurso que Dios puso en mis manos, una vara. Nos ayude Dios a entender que cuando entiendo mis recursos, por medio de esa vara puede salir agua de una peña. Por medio de ese recurso, los que están libres, aleluya, los que están esclavos pueden ser libres. Se necesita entender el poder de mis recursos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Entiende esto. Siempre que Dios te llame, aparte del llamado te dará unas promesas y recursos para que lo hagas. Cuando Jesús se encontró con Pedro y Andrés,
La Biblia dice textualmente que le hizo el llamado y le hizo una promesa. Le dijo: venid en pos de mí, llamado, y os haré pescadores de hombres. Promesa. Venid, llamado, os haré promesas. Pescador, recurso, una red. En ti no hay una red física, sino una red espiritual. Úsala para que veas la diferencia. Hay procesos en tu vida que no se van a ir ni por la oración de otro, ni por la unción del otro, ni por el llamado del otro, ni por el recurso del otro. Hay situaciones en su vida, hay situaciones en ti que solo se van a desactivar cuando puedas traer la llave que se llama tu recurso. Te pregunto, ¿qué tienes en tu mano? Hay poder en tus recursos. ¿Qué te dio Dios? ¿Qué te puso Dios en las manos? Así como Él te lo dio, úsalo para gloria de su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, mira todo el que está conectado a esta transmisión. ¿Cuántos recursos tenemos, Señor, en nuestras manos? ¿Cuántas vidas pueden ser impactadas por lo que tú nos has dado? Bendícenos, Señor, y permite que nuestros recursos activados puedan hacer la diferencia en nuestra casa, en nuestros trabajos, en nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús, oramos para que se active en tu vida y en tu familia tus recursos espirituales que Dios te dio. Ay, santo. Esa persona que tiene su don dormida se activa en el nombre de Jesús. Tú que no puedes orar, se activa ese recurso de oración que tanto libertó a la gente. Levántate en el nombre de Jesús y yo proclamo por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, que todo es hecho nuevo desde hoy y que vas a alimentar a través de los recursos espirituales que tienen a los que mueren de hambre en el espíritu. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos pronto en la casa del Señor.